derechos individuales y derechos colectivos, entre ellos esos derechos a los que recién nos referíamos muy rápido, que son los derechos que solemos calificar como humanos, ¿no? Y que también formaron parte importante de la retórica y de la orientación política efectiva de las políticas de los años kirchneristas. Eh, como lo habían hecho de las políticas de los años alfonsinistas. Yo diría que durante los años de la transición, en los 80, y durante los años del kirchnerismo en el siglo XXI, la categoría de derechos humanos es una categoría fundamental de las retóricas oficiales y de los discursos políticos en general, quizás con un enriquecimiento en el camino. Si en los años 80, cuando pensábamos en derechos humanos, pensábamos sobre todo en los derechos humanos que yo llamaría negativos, es decir, en los derechos humanos que habían sido violados por el terrorismo de Estado, por la máquina represiva de la dictadura, y que reivindicábamos como humanos exactamente contra esa violación pasada, en el siglo XXI empezamos a incorporar a la idea de derechos humanos un conjunto fundamental de derechos que no le pedíamos ya al Estado que se abstuviera de violar, sino que le reclamábamos al Estado que garantizara, ¿no? Es decir, de una idea de derechos humanos negativa a una idea de derechos humanos positiva y de una valoración negativa del Estado. En los 80 todos fuimos básicamente antiestatalistas. Y la película del cine argentino más vista de los años 80 fue la película Camila, ¿no? Eso, para los menos jóvenes de quienes estén escuchando, es seguramente una referencia insoslayable. Para los más jóvenes, no dejen de verla. Es una película fundamental que expresa el clima antiestatalista de aquellos años. Es una película sobre el gobierno de Rosas en el siglo XIX, que, como decía el viejo Tulio Alperindongui en un artículo que escribió en el 84, 85, 86, todos vimos como una película sobre la dictadura de Videla, ¿no? Entonces, allí me parece que hay algo interesante para pensar nuestro antiestatalismo de los 80, que contrasta con nuestro fuerte estatalismo del siglo XXI, en que el Estado empezamos a pensarlo como estando, lo voy a decir con prudencia, por lo menos no solamente del lado de las cosas malas de la vida, ¿no? Y muchas veces del lado de las cosas buenas de la vida, porque era la institución de instituciones encargada de garantizar esos derechos que el mercado no garantiza por sí solo, ¿no? Y junto con la idea de derechos decía la idea de libertad, la fundamental idea de libertad, que en estos días argentinos que pasan y que corren, tiene una centralidad extraordinaria porque tiene un lugar muy fuerte en la propia retórica presidencial. Entonces, importa pensar los modos en los que a lo largo de todo este ciclo político ha sido tematizada, ha sido pensada, ha sido dicha la idea de libertad. Porque me parece que en relación con la idea de libertad hay distintas tradiciones filosófico-políticas o teórico-políticas que se ponen en juego. Hay una idea que yo llamaría típicamente liberal de la libertad, que es la idea de libertad como libertad frente a la prepotencia de las corporaciones, de los monopolios y de las formas más autoritarias de funcionamiento del Estado, ¿no? Qué sé yo, es la idea de libertad en nombre de la cual se hizo la reforma universitaria en el 18, ¿no? Los muchachos que querían ser libres de la opresión de la corporación, de los curas y de los abogados que dominaba la escena de esa universidad fuertemente conservadora que era la Universidad de Córdoba. Ser libres de, ¿no? Hay otra idea de libertad que es la idea de libertad que a mí me gusta llamar democrática, que no es la idea de libertad como libertad de, sino la idea de libertad como libertad para. Ser libres ¿para qué? En principio para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos, ¿no? Eh, Eso es lo que se expresó en esas jornadas tan intensas del 2001-2002, pero eso es lo que también puede y debe expresarse en una vida política democrática en el interior de instituciones que al mismo tiempo que garantizan el principio de la representación,
los ciudadanos no deliberan ni gobiernan sino por medio de sus representantes, porque sería muy complicado que todos los asuntos de nuestra vida colectiva los decidiéramos asambleísticamente en las plazas de nuestras ciudades. Sería muy poco práctico, pero eso no impide que podamos pensar y habilitar e imaginar múltiples formas de participación en los asuntos públicos. Algunos los prevé la propia Constitución. Se pueden hacer plebiscitos, se pueden hacer convocatorias populares para una gran cantidad de temas, se puede convocar a reuniones, a asambleas, a instancias de participación, a cantidad de cosas que no compitan con la lógica de la representación, sino que la complementen y la mejoren. Hay una tercera idea de libertad que a mí me importa mucho, que es la idea de libertad que me gusta llamar republicana. Es decir, la idea de libertad que no piensa la libertad como cosa privada, sino que la piensa como cosa pública, como parte de la cosa pública, en latín, de la res pública, ¿no? Y que no piensa esa libertad, por lo tanto, apenas como la libertad de los individuos, como la libertad de los ciudadanos y las ciudadanas, sino también como la libertad colectiva del pueblo, ¿no? El grito sagrado del que habla el himno nacional argentino, el muy republicano himno nacional argentino, es el grito sagrado de la libertad de un pueblo frente al imperio que lo dominaba, la libertad de un pueblo frente a un organismo financiero internacional, la libertad de un pueblo frente a un monopolio comercial del planeta, la libertad de un pueblo frente a un complejo satelital, ¿no?, que nos limita nuestras posibilidades soberanas. En un sentido importante, uno diría que esta idea republicana de libertad es un exacto sinónimo de lo que solemos llamar soberanía, ¿no? Entonces, una idea de libertad como libertad liberal, una idea de libertad como libertad democrática, una idea de libertad republicana o de la libertad como soberanía. A mí me parece que en la retórica del actual presidente de la Nación, donde la palabra libertad es omnipresente, no se apela a ninguna de esas tres ideas de libertad que acabo de mencionar. No se trata de la libertad de, que por el contrario está fuertemente cuestionada hoy en la vida política argentina. No hay ni siquiera libertad, ¿no?, de circular por las calles, ni libertad de expresar las opiniones o las protestas o las peticiones a las autoridades sin que te llenen de gas pimienta en la cara. Tampoco se trata de la libertad democrática para participar en los asuntos públicos. Tampoco se trata, desde luego, de la soberanía del pueblo que está cuestionada en cada decisión gubernamental, sino que se trata de la libertad entendida como ruptura de cualquier lazo con la idea misma de lo común. Hay una idea en el pensamiento que podemos llamar libertariano, que es la idea de que los individuos somos entes autosuficientes, que no tenemos ningún vínculo con los demás, que todo vínculo con los demás es producto de una intervención artificial y arbitraria, ¿no?, de las instituciones, del Estado, de la política, que en principio somos átomos, cada uno de los cuales solo puede ver en el otro a un adversario, a un enemigo, a un obstáculo, en el mejor de los casos, a un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana le podrá comprar a un precio justo en el mercado, pero no como alguien con quien tenga algo que ver, intereses comunes, intereses compartidos. Entonces, la idea de libertad allí es la idea de libertad frente a lo común, ¿no? Y en un sentido estricto, si fuéramos a tirar de esta piola, yo diría que se trata de la libertad, que ya no es ni la libertad del pueblo, ni la libertad de los ciudadanos, sino que es la pura libertad del capital para llevarse puestas todas las mediaciones institucionales que impiden su desarrollo más enloquecido, ¿no? Entonces, me parece que sí hay otra idea de libertad cuya relación con la noción de democracia me parece que es parte de las cosas que tenemos que pensar.